Pasti o Nahuachtán y Puangue, y muy buenos días o muy buenas tardes a nuestros hermanos no indígenas. Quiero en esta vez, por primer lugar, Cachibungbe Butzano y Bungbe Waman Mama se lo que daña beneficiar. Jakuntan dai palabra, busca diligencia que en programa que no ve palabra. Yas en que muench Bungbe Tabanense y pueblo que Don Joshak botaman palabra a través de Waman Shenang Wabain ONG Wabainan Casa Amazónica, convenio Mobom con bienestar familiar y Mongentum Hachnahan por el Cabildo Cabongbe Tabanense y Pobloc. Yas chencha palabra Mojovena Hachnuan Ungai Shinchquent Hawatamban Bongbe Veredenach en especial Vereda Sagrado Corazón de Jesús Chench, Monje no junta, Bobonzunga, Maestranga y Lutska Familiang, Gen Cuentam, Shambutaman, Bongbe Butaman Palab, Hise Huertanam, Butaman Hisokbe Mamka, Bongbe Sheshonga y Bongbe Bobonzunga. Yas Derat Chinkmal se pasa. Shkenang be palabra que guabain abuso sexual cach palabra en cuenta ederad de manche pamil mal se pasa jawatamba jawayenam dayen jajajuam demanda legal chamot se reclama y pero también butaman hisen yenam chave butaman memoria chave butaman cuerpo y se queda cuenta Juan Kunata samo koneme Kai Uchuy Yaktamandas, Manoi Sute, con ahora Sute Kame Santiago. Y pues Cancheme, no Cancheme Kai Yaktapi, Ña Kawaspa, Kausaspa, y Chasayatata Munancheme, pues no canchita Kai Punchacona. Ya trabajito tías camanda, callares cancheme, tanda chingapa, tuco y yuyaicona, no canchipa, guagua, con agua, casca coname autoridades tradicionales, no canches en chicona, mamitas, yachacona, Wawita con Amanda, Yachachader Kona, Casca Coname, Paz, Mamita Consejera Kona, llame su programa, Más Familias de la Acción, Paz, Paicona Paz, compañasca Coname, Kai Purrey, y Kai Tandachei, no canche payuyay, Callares canche, ya más Kim Saquilla. Trabajaspa, reunión con Ruraspa y Callares Canche, pues, y más hasta no canche, Munanche, no canchepa, Guaguacona, Cepitascona, Musucona, y más hasta Munanche, Kai institución con Trabajacho. Kai kame sujato atón proyecto kangapka ña iskay Guatapepa. Kai Fundación Sutecame, Casa de la Amazonía y la institución del bienestar familiar. Nespe con ahora cascancheme trabajaspa y kawascancheme que la importancia tía de no canche quequén, no canche ña mayorcona, mamitacona, musocona, cepascona, no canche más atamunanche, no canche yuyaywa trabajangapa. Nespe cae como ñaya changueche, ¿no? Tiame antiguo parrocona, no canche más hasta causas canche, ¿no? Ya
ña nirayanche ña no canche achala parro tía nespe mana tías cacho pues o sea más giro yuyaikona ne son chichaza no canche guaguita con manda con ahora pues tiame su recha yuyay y kai guaguita con amanda no canche munancheme suma causangapa tukuy konawa mana ima pas yakeiwa yalechengapa kai causaita nespe chimanda pues yucas canche kai kona ña tanda chingapa y chaza kai iskay watapepa trabajangapa no canchepa purra con agua. Este video da cuenta en forma muy resumida del trabajo realizado por la Corporación Casa de Amazonía con el apoyo de ICBF para la construcción de una estrategia intercultural e intersectorial con pueblos y autoridades indígenas para la prevención, detección y atención integral a la problemática de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes, mujeres, familias y comunidades indígenas mediante un piloto con la comunidad Inga y Kamsá de los municipios de Santiago y Sibundoy en el Alto Putumayo. El trabajo partió de un acercamiento a las cosmovisiones y dinámicas organizativas de los pueblos Inga y Kamsá del Valle de Sibundoy desde una perspectiva intercultural con enfoques de género y generación, reconociendo la necesaria, aunque a veces compleja, articulación entre los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres y los derechos de los niños y las niñas. La propuesta es y será construir colectivamente estrategias comunitarias e institucionales que de manera integral prevengan, atiendan y sancionen la violencia sexual, haciendo énfasis en procesos de sensibilización y visibilización que aporten a cuestionar la normalización, justificación y el silenciamiento de estas situaciones con el objetivo de transformarlas. Este piloto contó con el aval y acompañamiento de los taitas gobernadores Inga y Kamsá de Santiago y Sibundoy vigencia 2013 y se realizaron encuentros de diálogos de saberes con la participación de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres, autoridades vigentes y ex autoridades de las comunidades. A continuación, un pequeño recuento de este proceso. El primer encuentro, llamado Comprensión y ejercicio de las relaciones entre hombres y mujeres en la vida cotidiana, buscó reflexionar sobre cómo se dan estas relaciones entre los hombres y mujeres de los pueblos Kamsá e Inga, y reconocer desde sus usos y costumbres las situaciones que contribuyen para que ocurra la violencia sexual en sus comunidades. Como resultado de este encuentro, se reconoció que el alcoholismo es el principal problema que los afecta. Se pasó del consumo de la chicha como bebida ritual a un consumo sin control, que les causa graves problemas como la desatención y el abandono de los niños y las niñas, violencia familiar permanente y se convierte en el principal factor de riesgo para que se presenten casos de violencia sexual. Segundo encuentro. Este segundo encuentro fue denominado Preparación para el ejercicio de la sexualidad en las mujeres y niñas de hoy. El interés fue reconocer cómo es vista y valorada la mujer y cómo se puede prevenir la violencia sexual en sus comunidades, teniendo en cuenta que generalmente está dirigida hacia las mujeres. Resalta en la discusión la necesidad de hablar acerca de la sexualidad, del desarrollo de los niños, las niñas, los adolescentes y las jóvenes, del enamoramiento, de la conformación de pareja y del inicio de la vida sexual como primer paso para prevenir la violencia sexual. De igual manera, cuestionar el machismo como práctica cultural que impide el reconocimiento de la labor de la mujer y su participación en condiciones de igualdad, validando comportamientos agresivos como el maltrato físico, verbal, económico, psicológico, sexual, violencias que terminan siendo silenciadas por temor de las víctimas. El tercer encuentro buscó dar cuenta del significado de la violencia sexual en las relaciones entre hombres y mujeres, y además para identificar sus posibles causas. Como resultado, se hizo visible que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres son las víctimas más frecuentes de la violencia sexual en sus comunidades, y que ésta se presenta dentro y fuera de las familias.
Se reconoce que no se habla de violencia sexual por vergüenza, temor y desconfianza en las autoridades tradicionales e instituciones competentes por la falta de privacidad y confidencialidad de los casos que se denuncian. También mencionan los efectos negativos de la violencia sexual en la vida personal, social, comunitaria de las víctimas y sus consecuencias en el plan de vida como pueblos indígenas, generando desintegración familiar, ruptura del tejido social y desconfianza general al interior de la comunidad y por tanto mayor riesgo para el incremento de este delito. Cuarto encuentro. Su tema fue la prevención y trámite de la violencia sexual, en el cual se logró, a partir de la coordinación y articulación con las instituciones competentes y autoridades tradicionales y comunidad, la identificación de los siguientes elementos. Necesidad de contar con rutas claras que garanticen la atención médica, psicosocial, en salud espiritual, legal y el acompañamiento a las víctimas de violencia sexual. Hacer educación para la prevención en la cual participe toda la comunidad teniendo como centro a la familia. Como comunidad reconocen que la máxima autoridad es el cabildo y por tanto su gabinete en pleno debe estar comprometido con los planes y estrategias de prevención, atención y sanción que se definan para atacar la violencia sexual. También deben, como autoridades tradicionales, coordinar y exigir a las instituciones y justicia ordinaria el cumplimiento de sus funciones y competencias, como ocurre con ICBF, Comisaría de Familia, Fiscalía, Inspección de Policía, Medicina Legal, Hospital, entre otras. Se propuso además la revisión de funciones del gabinete de cada cabildo para que se nombren responsables de la prevención, atención y sanción de la violencia sexual. Tener en cuenta en la construcción de esta ruta la cosmovisión de cada pueblo, recuperando los buenos usos y costumbres y transformando los que hacen daño, como el abuso del alcohol, la drogadicción y el machismo. Hacer visitas al territorio para recuperar sitios sagrados y volver al uso de la medicina tradicional para la sanación de las víctimas de violencia sexual y la armonización del territorio que garantice su buen vivir como pueblos ancestrales. Retomar las artes propias para sanar, por ejemplo, las artesanías, ya que tejiendo el pensamiento, tejiendo la vida, se puede hacer terapia para transformar la rabia, la tristeza, la angustia. Es una manera concreta y simbólica de crear y combinar. Se construye un objeto que queda con la persona, lo puede llevar consigo donde vaya. Hay un impacto personal y un trabajo por la memoria. Reforzar los espacios de coordinación entre autoridades tradicionales e instituciones competentes, con el fin de que cumplan con la protección y el derecho de las víctimas a recibir atención integral desde el enfoque diferencial por etnia, género y generación. Se requiere que la formación para la prevención se haga desde la educación propia de cada pueblo, superando el silencio y la normalización de estas violencias. Finalmente, reconocer el derecho de cada uno y cada una a decidir sobre su cuerpo, que todos y todas lo respeten como el primer territorio de paz. Nuestros mayores es como ser nuestros psicólogos, nuestros consejeros, porque eso, igual acá en las comunidades, aquí en el Cabildo, las autoridades también ya han ido cambiando, o sea, ya no es esa esencia, no sé, de lo de usos y costumbres, ha dado un vuelco total. Entonces le digo, ¿pero por qué? Porque a veces no nos hacemos acompañar de los mayores, porque le digo, para mí los mayores son nuestros sabedores, donde guardan una historia, pero mejor dicho, riquísima. Creo que si lo tomamos también con nuestras costumbres de lo anterior, con nuestra medicina, mire que sí hay corrección, sí se puede. Cuando las dos parejas, en las dos parejas hay un diálogo, ¿no? Hay un diálogo entre sí y dicen, bueno, listo, vamos, yo quiero cambiar, usted también, bueno, listo, cambie, pero vamos a buscar ese proceso. ¿Cómo puede ser? ¿Será el cabildo? ¿Será un psicólogo o será, bueno, tantas cosas que hay? Lo que dijo la compañera y lo que dijeron algunos de ustedes, la importancia de retomar y trabajar por la mujer, ¿no? Porque de la mujer vienen todos los seres, ¿no? Viene el hombre, viene
mejor dicho, la mujer es como la esencia, pienso yo. Entonces, desde la educación, desde la familia, se debe como ayudar a la mujer, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que vienen, o sea, una debemos desde el vientre materno, o sea, como sanar a esos hijos que vienen, ¿no? A estos niños que vienen, porque estamos, a pesar de que han habido influencias externas, ¿no? Lo que dijo la compañera, retomo eso, entre nosotros mismos estamos enfermos y tenemos que sanarnos. Vámonos para tal vereda, pero vámonos primero con despacio, digamos con confianza, o sea, digamos con poco a poco hasta llegar al punto y después prestar la ayuda. Mire, ¿cómo la podemos ayudar a usted? No llegar de una, pues ese es, digamos, es como algo, pues, cómo poder ayudar a la mujer indígena, ¿no? Porque yo creo que no es digamos, dejar que solamente los casos que vengan aquí al cabildo, sino tenemos que buscar casos que, digamos, que están callados. ¿Dónde podríamos acudir cuando sucedan estos casos, incluyendo una violación? ¿No? Entonces decíamos que, o sea, nosotros nuestro punto de vista decíamos el cabildo. Entonces, dependiendo del caso, pues el cabildo, si miran que, por ejemplo, una señora dijo, no, me violaron a la niña. Entonces el cabildo también va a tener fuerza de decir, llamar a las instituciones, inclusive, aquí se nos olvidó, entraría al hospital, porque el cabildo igual pide ayuda al hospital. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta niña que fue abusada? Entonces, de inmediato, pues, se activarían varias instituciones, no solamente el cabildo. O sea, van a trabajar en conjunto, si ya es grave, si ya, por ejemplo, le hacen los exámenes pertinentes a la niña abusada, pues ya sacan la conclusión, bueno, la niña prácticamente fue violada. Entonces yo pues pienso que ya pasaré ya a Fiscalía para ya, o sea, ya tomaría decisión. Igual, Fiscalía, igual consultarían con el cabildo, de cómo va a ser la forma del castigo del abusador. Para nosotros sería un centro, digamos, como un centro de atención integral, digamos, propio, o sea, dentro de la implementación de educación propia, salud propia, territorio propio, donde garantice, digamos, esa formación o ese acercamiento como pueblo. O sea, porque aquí en este centro de atención, pues, o sea, nosotros, y yo me lo imagino, es donde podamos estar, digamos, los tachumbuás, las mamitas parteras, digamos, interactuando con los médicos occidentales, con la psicóloga, pero también conociendo e implementando lo que es nuestro, lo propio, o sea, lo que de verdad saben también nuestros mayores. Como nos habían enseñado desde mucho antes, uno que otro de nuestros abuelitos pues todavía lo conservan. Pero si no, nosotros y nuestros jóvenes ya casi que no lo hacen, porque realmente en las casas nos hace falta sentarnos en la tulpa y sentar y contarles por qué la importancia de las leyendas, por qué la importancia de enterrar el cordón umbilical con la placenta al ladito del fogón. Nos hace falta que nos sentemos para que desgranemos el maíz semilla, clasifiquemos cuál es el maíz que vamos a hacer para el mote, cuál va a ser para la chicha, cuál más, qué plan vamos a hacer el siguiente día, la siguiente semana, el siguiente año, cómo vamos a pasar el Botzknate, qué tareas vamos a fijar dentro de la familia, qué funciones va a hacer dentro de esa temporada, cómo vamos a seguir cuidando la chagra, qué nos hace falta sembrar, todo eso, y nos hace mucha falta el diálogo en el fogón, nos hace mucha falta que estas leyendas volvieran. Entonces, me atrevo a contar, por ejemplo, la leyenda del Taitaoso. Aquí la tengo, que es una de las primarias, una del Taitaoso juguetón, donde nos cuenta nuestras mamitas que en tiempos crudos el Taitaoso y nuestras familias siempre vivieron en la selva. Entonces el Taitaoso solamente con su olfato olía las viviendas donde estaban la mujer o con el bebé pasando su dieta en una forma descuidada.
donde no tenía el acompañamiento de su esposo, de su compañero o de algún familiar que le pueda hacer los primeros auxilios. Entonces la mamita se daba todos los modos de encontrar todos los elementos necesarios ancestrales para recibir su propio bebé. En ese caso, imaginémonos que hace tantos miles de años no existía una tijera, no existía gasas ni desinfectantes como que lo que ahora se mira en cualquier hospital. Entonces la mamita se buscaba sus desinfectantes, que hasta donde yo pude constar se buscaba eran los jucos filudos para poder cortar el ombligo, y se buscaban los hilitos desinfectados también, que en la forma ancestral, para poder amarrar el ombligo. Entonces eso hace que nuestra mamita hacía todos estos cuidados para tener su bebé, pero en una forma sola, o sea, sin nadie. Pero entonces el taitaoso con su olfato olía y llegaba a auxiliar urgente donde la mamita y el bebé lo necesitaban. Y cuando ya se hacía su tratamiento, la mamita, el taitaoso la cargaba y se la llevaba a su casa. Entonces su casa del taitaoso era un árbol inmenso, grande, donde la subía a su casita y la acostaba ya la mamita y con el bebé. Y el taitaoso trataba de buscar todos los alimentos en tubérculos, en raíces, en frutas, donde él trataba de darle el alimento, matarle, digamos, como el hambre, la necesidad de la sed, buscarle todo lo que sea de cubrir para que no le entre el viento, no le entre tanto aire al bebé con su cuerpo, o sea, con su capa como oso, ¿no? Pero a eso nos hace pensar que también si eso hacía un animal salvaje, en esa época cuidaba de las mujeres, cuidaba de los niños, incluso incluyendo a la familia entera, porque cuando las familias salían a trabajar, llegaban muy tarde, muy de noche a su casita y no tenían a disposición el agua, no tenían en el momento la leña, tampoco a veces había lo suficiente que comer, pero encontraban alrededor de la casa a veces arrimada mucha leña ya seca como para prender candela, había alistada mucha agua en bateas, incluso hasta encontraban animales de caza tendidos en los tiestos que se hace encima de la tulpa o del fogón para asar, para guardar la carne, ¿no? Entonces ahí se encontraba a veces los animales cazados ya listos para que la familia pueda consumir la hora que quiera. Entonces el taitaoso siempre en tiempos crudos y hasta el momento se cree que es un animal salvaje que nos colaboró, fue solidario, nos ayudó, nos cuidó, nos quiso, fue un animal muy tierno, muy bonito, que nos colaboraba a todas las familias. Entonces, en conclusiones, donde nosotros sacamos que nos enseñó a ser solidarios, además muy respetuosos, y por eso mismo queríamos poner como un ejemplo que eso sería de mientras una persona está afectada violentamente por cualquier circunstancia que le haya pasado, pues sería muy bueno sentarnos con aquella persona y no preguntarle directo qué le pasó, empezarlo a indagar, sino más bien que dentro de la artesanía poco a poco vaya la misma persona soltando, pero a base de muchas terapias ancestrales y muchas terapias no occidentales que nos permitan llegar que la persona pueda denunciar, pueda hablar y pueda hacer que su problema sea acompañado de muchas personas que realmente valen la pena para que la persona vuelva a vivir bien. Entonces esa es la idea de contar cada una de tantas labores que en el diccionario del pueblo Camuchá como artesanía nos ha dejado nuestras mamitas, y lo mismo sería para el pueblo inga, también que se volviera esa terapia ocupacional en tejidos, de cualquier forma que los mismos jóvenes quieran dibujar, ¿no? Podía ser en hilo, podía ser entallado, podía ser en las máscaras, en los bancos, podía ser en las bancas, en una pared, podía ir en hilo,
como los muchachos quieran ocupar el insumo, el material que ellos decidan. O sea, la modalidad, no importaría en cuál modalidad nos enseñen, lo importante es que aprendamos a hacer artesanía sabiendo que estamos tejiendo, que estamos pintando, y no hacer, pues no vale la pena solamente enseñar la técnica y que vaya un tejido vacío, sino un tejido de pensamiento Inga y Kamcha. Muchas gracias. Se espera que para el 2014 tanto autoridades tradicionales indígenas como instituciones competentes mantengan el compromiso de apoyar la implementación de estas propuestas que requieren continuidad para lograr impactos duraderos que den cuenta de transformaciones reales de estas problemáticas. La construcción de estrategias interculturales e intersectoriales con pueblos y autoridades indígenas para la prevención, detección y atención integral a la problemática de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes, mujeres, familias y comunidades indígenas es una iniciativa de la Mesa de Seguimiento a la Situación de la Niñez Indígena. Contrato de aporte número 124, suscrito entre el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Putumayo y la Corporación Casa Amazonía. Agradecimientos a las comunidades y autoridades de los pueblos Inga y Kamcha de Santiago, San Andrés, Sibundoy y Putumayo. A los grupos participantes en los encuentros del Diálogo de Saberes. Agradecimientos de manera muy especial a mamá de Merenciana Chicunque, pueblo Kamcha de Sibundoy, y a mamá María Elena Tizoy, pueblo Inga de Santiago. A la Fundación Buenoy, a la Asociación Madre Tierra, al Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.